A esta hora, en Radio Atalaya presentamos Fernando Aguayo en vivo. Fernando Aguayo en vivo. Amigos, cordiales saludos. Estamos en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Saludamos al doctor Henry Cucalón, ministro de Gobierno de nuestro país. Ayer tomaron la decisión de continuar con el enjuiciamiento político al presidente Guillermo Lasso. Está en manos del CAL ya este pedido de los legisladores de UNES, Partido Social Cristiano, parte de la Izquierda Democrática y Pachacutic. Usted que ha venido trabajando para neutralizar este posible juicio político, y usted ha expresado que es un mamotreto jurídico aquel informe que aprobaron un sábado los legisladores. ¿Cuál es su reacción luego de estas decisiones tomadas? Buenos días, Fernando. Muy buenos días con todos los oyentes de Radio Atalaya. Manifestar mi rechazo ante la pretensión que sin fundamento alguno se pretenda enjuiciar al presidente de la República, Guillermo Lasso. La referida demanda presentada ayer por 59 legisladores carece de evidencia alguna que vincule al presidente Guillermo Lasso con cualquier tipo de infracción política o infracción jurídica. Me mantengo en aquello. Le han dado una supuesta mejor forma a lo que fue el informe malhadado aprobado hace ya casi 2 semanas. Pero desde el inicio se marca la cancha. No solamente que se demoraron en encontrar causales, sino que inclusive se equivocaron hasta de artículos. Veo que en la noche de ayer, casi a la medianoche, ya enmendaron el error de forma. Así que nuestra posición sigue siendo la misma. Nosotros vamos a enfrentar esto política y jurídicamente y estamos seguros que al final de la jornada la verdad y los hechos prevalecerán. Están tipificando el delito básicamente en el artículo 2, en el numeral 2 del artículo 129, cohecho, concusión, enriquecimiento ilícito. ¿Cómo define usted desde el punto de vista jurídico precisamente el que se quiera poner en esa condición al presidente de la República en un juicio político? No tiene ni pies ni cabeza. Es la burla de la academia, es la burla de los abogados del país, inclusive, sin perjuicio de que sean críticos del gobierno, y eso está muy bien, eso es propio de la democracia. De la lectura inicial que he hecho, no sé para qué se demoraron tanto para presentar eso, se cuidan de poner lo que estaba en el informe, la famosa comisión por omisión, el asunto del cohecho, que no existe para delitos para la administración pública. Sin embargo, del desarrollo de toda la demanda, lo único que hacen es citar esa figura. No lo ponen en la acusación, porque saben que se cae de entrada. Sin embargo, todo el desarrollo llega a eso. Pero lo importante para la ciudadanía, más que ya estos resquicios legales que poco le importan en el diario vivir del pueblo, es que en ese mismo desarrollo no hay un solo vínculo para que lo lleven al numeral 2 del 129, que supuestamente es cohecho, confusión y hasta peculado. Inclusive incorporan otro supuesto caso que ha cometido el presidente en nombrar a algún funcionario, todos cancelados, valga la aclaración. Entonces, esto si uno lo maneja con un ejercicio de racionalidad propia, porque la política no debe estar alejado de eso. Yo más que nadie comprendo que las reglas del control político difieren de la del control jurisdiccional, pero en este caso igual el procedimiento está enmarcado, no es tan abierto como lo quieren hacer suponer. Lo de fondo, Fernando, hay un gobierno que sigue trabajando, asume también esto con seriedad. Lamentablemente hay una falta de madurez en la clase política. Jamás renegaré de la facultad que tiene la Asamblea Nacional de controlar, de fiscalizar e inclusive de utilizar la figura del enjuiciamiento político o el impeachment, como se denomina en muchos lados. Lo que sí debo dejar sentado es mi absoluto repudio de la forma como han tratado de crear, de forjar escenarios y situaciones para jugar como boleto de rifa, para ver qué causal les acomoda.
Y como he venido señalando, debe ser uno de los pocos casos en el mundo en que desde hace casi 50 días se anunció un juicio político y no sabían de qué acusar. El asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano expresó ayer que tendría alrededor de 25 pruebas. ¿Qué le responde usted? Que las presenten. Así de simple. El hecho de que aparezca en el escenario, y ese fue el origen, el nombre del señor Hernán Luque, este funcionario que fue designado por el presidente Guillermo Lasso para que esté al frente de las empresas más importantes del Ecuador, de una u otra manera ha quedado soslayado. Siempre se ha hablado del ámbito político, eminentemente político, pero usted, que es un jurista, una persona muy clara, muy abierta, quisiera que en esta entrevista nos dé también su punto de vista, porque daría la impresión de que de la nada surge este enjuiciamiento político. El señor Hernán Luque nada menos estuvo al frente de esas empresas, las más trascendentes, y actualmente está fugado, fue destituido por el propio presidente. ¿Cómo le encontramos alguna explicación a este aspecto? El juicio político sí surge de la nada. Solo sirve de la voracidad de una clase política que da es pena. ¿Ya? Eso sí sale de la nada, don Fernando Guayo, le quiero decir. Entonces va a ser la burla de todo el derecho comparado. Nunca ha pasado esto en la historia. Otro intento más, tratado de cierta forma jurídica, para sacar del poder al presidente Lasso. Eso lo tenemos claro desde el primer día. No nos engañemos a esta altura del partido. ¿Ya? El hecho que no hablen y el hecho que algunos estén tratando de aparecer fuera del radar no significa que no estén en esta tramoya de quinta categoría, que es vergüenza. Esa es la verdad. Y yo si de algo sé es de control político y de juicios políticos. ¿Ya? Lo otro, ese señor a que yo he calificado de lacra tiene que ser procesado penalmente. Pero por supuesto, y ojalá que las investigaciones penales avanzan, que no avanzan mucho, valga la aclaración. Ese funcionario fue cancelado el año pasado por el señor presidente de la República. Al día de hoy, ni siquiera en el mundo penal, que fue en paralelo el político, no es que para iniciar un juicio político tiene que necesariamente haber un procesamiento penal, pero aún así no hay nada que vincule al presidente del mal accionar, del cual se supo después del funcionario en mención, que ojalá sea procesado. Al día de hoy, Fernando Guayo, le ruego chequee cómo está el proceso en la fiscalía, ¿no? No ha avanzado prácticamente nada. El señor tiene una boleta de detención para fines de investigación, ni siquiera tiene prisión preventiva, ¿no? En el mundo de la justicia, valga la aclaración. Y en el mundo de la justicia y en el mundo político, ni en la demanda, ni en el proceso penal hay ni un solo vínculo con el presidente de la República. Es más, los mismos denunciantes, miembros de un respetable medio de comunicación digital, ni siquiera lo acusan al presidente. No digo en el mundo del WhatsApp, no, ese mundo es aparte, yo no lo entiendo ese mundo, ni lo quiero entender, el de las claquetas. En el mundo de los hechos y del proceso, tampoco lo denuncian al presidente de la República, por si acaso. Si ahora quieren algunos políticos de baja ralea, quieren vincular a un presidente por la designación que puede constituir un error, motivo de crítica, de mal funcionar de algún personero, señores, eso no ha pasado nunca en la historia. Y usted que es un periodista de fuste, debe saber, con esa teoría de zaguán, valga la aclaración, ¿usted se imagina cuántos presidentes del Ecuador hubieran sido enjuiciados penal y políticamente por el accionar de los ministros de Estado que estaban al lado de sus despachos, que fueron procesados penalmente, con boletas esas así de captura los ministros, ¿en qué momento? De captura, por si acaso. Y a nadie se le ocurrió, solo ahorita. ¿Ya? Esos hechos, con la historia, con la Constitución y con la ley, vamos a enfrentarlos donde nos quieran buscar. Definitivamente y a través del tiempo luchamos en contra de la corrupción. Usted tiene muy clara la posición personal, periodística, prolongada con respecto a esto. Y para mí el centro de todo es esto precisamente. Y claro, tiene que estar radicado en el ámbito penal,
tiene que haber un proceso que continúe y avance. Usted me dice, prácticamente no hay nada, ni siquiera en la propia fiscalía. Es lo que más debe preocupar y lo que a mí me preocupa. Y más aún, si se hicieron negocios, se devuelva la plata. Y esto lo hemos dicho en el caso de los gobiernos anteriores, y si se ha dado, pues en el presente, lo propio. Entonces, por eso sí quiero definir las dos cosas, porque a mí sí me interesa. Ya ha habido la aclaración de su parte, dice no existen razones, es un mamotreto jurídico, pero por el otro lado, también usted me ha comentado, no hay absolutamente nada. Y es ahí en donde tendríamos que fijar la preocupación los ecuatorianos, que no quede solamente en el titular, y más aún tratándose de altísimos funcionarios, como el caso de este señor Hernán Luque. Por supuesto, sin duda alguna, comparto su inquietud como ciudadano. Desde mi primer día al frente de esta cartera de Estado, lo he manifestado en mis pronunciamientos, en mis declaraciones de prensa. Yo comparto su posición. Lo que sí es que tenemos que tener claro algo. Para enjuiciar a un presidente de la República políticamente, que si bien no es exacto un proceso penal, el hecho es que hay causales. El hecho es que hay una acusación de una infracción política, y en este caso, la del 129, numeral 2, están relacionados prácticamente con delitos, pues, cohecho, concusión y peculado. Y tienes que vincularlo, pues, tienes que demostrarlo. No es solamente por el hecho de designar. Esa es la infracción política, eso hay que encuadrarla. Eso no lo digo yo, que algo sé más allá que gente obtusa, me explico, que está ya tostada en la cabeza, han querido vincular esto con el tema del señor Glaya, ni de fondo ni de forma. Ese ya para mí ha sido pues la última argucia, pues la desesperación. Pero tienen que demostrarse de la lectura, no lo digo yo, lo dicen los abogados independientes, críticos del gobierno, que no se le puede acusar de gobernista. No hay vínculo alguno, ni en la demanda que acaba de suponer. Una serie de ficciones, de fábulas, de seguir estirando el tema para llegar a acusarlo de infracciones penales al presidente. Y aquí quiero hacer una diferenciación. Cuando uno enjuicia a un ministro de Estado, políticamente hablando, Fernando, la causal es incumplimiento de funciones. Es decir, lo más genérico que puede haber en el mundo, lo más subjetivo. Normalmente, desde el retorno a la democracia, que se hizo esto muy común, inclusive cuando uno destituía a un ministro de Estado, estaba criticando, rechazando la política de un gobierno en X materia en la persona del ministro. Usted se acordará. Esa es la razón de ser de un proceso político. Pero para un presidente es distinto. Estamos en una república presidencialista, más allá que a algunos les apesta la república, no quieren es un feudo. Tanto algunos de izquierda como algunos de derecha también, valga la aclaración, ¿no? Porque en eso se parecen. Pero en todo caso, ¿cuál es la acusación? Porque no sea el membrete para ver qué es lo que pasa, para ver si en el interín unos cumplen con su rol desde el legislativo, para ver qué es lo que pasa desde el otro lado de la calle, porque avanzan a dos bandas, pero ellos piensan, claro, que nadie cree que pasa eso, van a pensar que es una casualidad. Esa es parte también del problema de cierta clase política en desuso, pensar que todo el mundo es tonto, ¿no? Que solo ellos la saben absolutamente todo. En todo caso, lo importante, sin perjuicio de darle frente a esta canallada, porque no hay otra expresión, a esta pretensión descabellada, es que aquí va a venir un gran debate de fondo, más allá de los errores que puede haber cometido y comete el gobierno normalmente. Aquí es un debate entre el caos y la anarquía que promueven algunos, unos de frente y otros con mano ajena, y la estabilidad, que es lo que quiere el pueblo ecuatoriano. Entre el vandalismo que quieren provocar algunos, a lo mejor en las calles, para que se muevan las cosas, para forzar ciertas acciones, o la institucionalidad. Y fundamentalmente, los que creen en modelos autocráticos y entre los que creemos en los modelos democráticos. Toda esa batalla de ideas va a ser ahora mejor plasmada que nunca en estos días, sobre pretexto de este enjuiciamiento político. Por su función y en un trabajo eficiente, eficaz desde el primer momento en que asumió el ministerio, usted ha tratado de neutralizar, por supuesto, el avance de este pretendido juicio político a través de la presencia en medios de comunicación, hablando pues con propiedad política, jurídica, constitucional. También ha emitido pronunciamientos a través de discursos, pero no se logró desactivar y el juicio, en definitiva, va en camino. ¿Qué le queda ahora al ministro de Gobierno y al propio régimen
para que no se llegue pues ya al juicio político en sí, en donde un día tendrán que los legisladores en el Pleno votar por la destitución o no del presidente Guillermo Lasso. La labor que usted ha señalado, que he realizado, es lo que yo denomino de pedagogía, que se la hago a los ciudadanos, apelando es a los ciudadanos, porque yo desde el día que asumí esta cartera de gobierno, yo sabía que esto se venía. A mí no me van a ni a sorprender, pues. Y yo no he dicho que no iba a pasar lo que está pasando, que se las ha hecho un poquito más molestoso hacerlo y más lento hacerlo y que no tienen legalidad, pues una palabra que nunca les ha gustado, usted más que nadie lo sabe. Para esta gente la legalidad es una mera referencia. No tienen legitimidad alguna. ¿Ya? Han sido el hazme reír de la opinión pública, valga la aclaración. Inclusive también se ha hecho mucho más lento el otro plan de calentar las calles. Recuerde que algunos de los protagonistas, porque no me gusta generalizar, se han cuidado en estos días de utilizar la palabra paralización, no sé si se ha dado cuenta. Pero no es por el gobierno, es porque la ciudadanía no quiere pues el relajo, el disturbio, el vandalismo y quiere paz, cohesión social y estabilidad. Entonces, esta labor que usted me ha señalado es de pedagogía y de seguir explicando lo que hay por medio. Yo no hablo del tema de los votos porque ese es otro cantar. Y seguiremos en eso. Y las alternativas son seguir trabajando, enmendando errores, y que fue el tema, pese a que a algunos les fastidia. A algunos no les interesa pues el país, pues no nos engañemos, Fernando. No les interesa nada del país, sino sus cálculos, sus intereses protervos, cuentas cruzadas, quién diablos qué más va a pasar. Pero a nosotros sí nos interesa seguir trabajando. Fíjese usted esta semana, solo para citarle un ejemplo. El día martes, yo por delegación del presidente de la República encabecé una mesa de coordinación interinstitucional en materia de seguridad con todas las funciones del Estado, con el presidente de la Corte Nacional de Justicia, con la señora fiscal general, con el presidente del Consejo de la Judicatura, para unar esfuerzos, para juntar voluntades, para que el Estado sea uno solo, para enfrentar el crimen organizado. El día miércoles estuve en Cuenca apoyando a las nuevas autoridades electas, alcaldes y prefectos a lo largo y ancho de todo el país, sin distingo ideológico alguno. Asimismo, en la noche, el día miércoles, recibimos la visita de varios congresistas norteamericanos, de varias facciones y partidos políticos que quieren apoyar al Ecuador, miembros de los comités de asignaciones, que saben lo que pasa, saben cuál es nuestro compromiso. El día de ayer encabecé un gabinete territorial en Salcedo, provincia de Cotopaxi, llevando la acción fuerte del gobierno a los que menos tienen en esas zonas, llevando maquinaria, créditos, títulos. Hoy día tengo reunión con los comités empresariales. O sea, el gobierno tiene varias cosas. Y aparte también tratar esta cosa que han presentado el día de ayer, modificada casi a la medianoche porque se equivocan hasta con los artículos. Hay varias cosas por hacer. No crea, Fernando, que solo me dedico a este tipo de situaciones. Es indudable que lo que usted señaló en una segunda parte de la respuesta en la pregunta anterior, hay un aspecto de calentamiento de las calles. Hubo anuncios, se ha hablado menos en los días presentes, pero finalmente se llegará a aquello. Recuerde usted que tienen una agenda en el ámbito indígena. En el Perú, la Constitución... agenda, Fernando, la agenda también es de otros, sino que los utilizan. Por si acaso digo, no, lo que pasa es que ellos creen que todo el mundo es tonto y que nadie se da cuenta que están actuando a dos bandos, ¿no? En el Perú, la Constitución permite que las Fuerzas Armadas actúen usando las armas y la policía para enfrentar a violentos. Hace pocas semanas se dieron situaciones sumamente graves en Perú, más de 66 muertos. La señora Dina Boluarte igual está siendo enjuiciada por delitos en contra de los derechos humanos, se dice porque ha habido abusos en el uso de las armas. Por otro lado, en cambio, la critican por no haber tenido la fortaleza para pedir que precisamente se haga uso de la ley. ¿Qué va a pasar en el Ecuador en donde esto no está claro? Apenas lo están ahora analizando ese proyecto de ley dentro de la Asamblea. ¿Cómo van a actuar ustedes si se presentan hechos como los anteriores, esos dos que son antecedentes claros cuando se quiso destruir a la capital de la República, bienes privados y públicos y sectores productivos? Esa parte también es fundamental y por eso mi pregunta, en ese ámbito, ¿cómo van a actuar ustedes? Y le pongo el antecedente del Perú.
A ver, quiero separar situaciones jurídicas, hechos y lo que pasa con la hermana República del Perú. Lo que la Asamblea Nacional está tratando, y ese es otro de los temas que ya llegamos al Pleno, para que vean que en ciertas cosas sí nos podemos poner de acuerdo, y fundamentalmente en la seguridad. Es la reforma a la Constitución que permita a las Fuerzas Armadas intervenir en seguridad interna contra el crimen organizado, no delincuencia común, en colaboración con la Policía Nacional sin necesidad de un estado de excepción. Y eso está bien que avance. Yo creo que ahí hay una unidad de propósito. Yo creo que hay un mensaje fuerte al respecto que supera inclusive los partidos políticos. Eso no tiene nada que ver con que en la actualidad hay las normas legales que permitan a la fuerza pública en general, en situaciones de anarquía, etcétera, utilizando el uso progresivo de la fuerza, que valga la aclaración, siempre estuvo. Pero en los últimos años, en el 19 y el 22, hubo que mejorar aún el articulado. Yo le digo casi dibujar para los que creen que toda la solución está en las leyes. Así que son dos aspectos jurídicos, digamos, distintos, y vamos a las situaciones. El caso que está pasando en Perú es lamentable, nunca debió haberse llegado a eso. En el caso actual del Ecuador, y por eso le hacía el antecedente, y saludo que haya posiciones de grupos sociales que no caigan en ese tipo de propuestas que ya las sabemos, está por escrito, lo que te proponen es la barbarie, si es que no te gusta el modelo democrático, liberal y humanitario, que es el que rige en gran parte del mundo. Esperemos que eso no se dé. Y eso no se dé no solamente porque la ley lo prohíbe, sino que hay un alto nivel, Fernando, de concientización. Y yo saludo a los ciudadanos de todo el país y también aquí de nuestra capital de la República de Quito, que saben que no quieren eso, que la apuesta es por la estabilidad. Por eso, entre otras cosas, es que este tema, y me parece muy bien, que son de pocas personas que quieren incitar a la violencia, al vandalismo, no ha podido avanzar. En los planes originales, ya hoy, 17 de marzo, la cosa debe estar mucho más acelerada, Fernando, en los dos ámbitos, y no lo están. Y creo que eso es positivo. Le voy a poner un ejemplo práctico de este ejercicio también de madurez. Hace pocos días, por motivo de la conmemoración del Día de la Mujer, que es la lucha por la igualdad ante la ley y la igualdad de oportunidades a las cuales todos profesamos, quisieron vincular también con el tema de incorporarse a las marchas. Bueno, ¿sí sabe qué pasó ese día? Nada, nada malo, no hubo un solo disturbio, un solo vidrio roto, se respetó las marchas, ni siquiera la policía los acompañó. Fue un día de fiesta en el buen sentido de la palabra para conmemorar esa lucha y no hubo ningún tipo de disturbio. Bien por la ciudadanía y mal por los que quieren prender mechas. Me explico, para pescar a río revuelto, que no solamente son los que están en las calles, son los titiriteros que están atrás también del otro, que lo que quieren, y tú lo sabes, quieren es el caos, para dentro del caos ver qué es lo que le pasa al presidente y ver qué es lo que hacen ellos el día después, porque no les interesa el país. En la parte final de la entrevista, el expresidente prófugo de la justicia, Rafael Correa, dio declaraciones al Tiempo de Bogotá y dijo que prácticamente Guillermo Lasso se acercaba para usar en definitiva a la señora María de los Ángeles Duarte, que estaba en embajada, y que se le ofrecía el salvoconducto a cambio de algunos favores de carácter político. ¿Cómo responde usted ante esas declaraciones de Rafael Correa luego de la fuga de la señora María de los Ángeles Duarte? Como ya lo respondí, una mentira más del expresidente de la República, sentenciado en el mismo caso de la señora prófuga María de los Ángeles Duarte, que estaba sentenciada y se fugó de una sede diplomática, lo cual, en estas teorías conspirativas que se dedican algunos, por un lado, fíjese usted, ¿no? Por un lado, algunos trasnochados decían, no, es que hay un tongo con el señor porque salió. Ajá, tongo. Y el mismo señor insulta, ¿no? Tongo está en una sede diplomática, la ciudad no estaba en el Policentro, estaba en una sede diplomática que ha ocasionado, lamentablemente, un problema entre los dos países. Usted sabe, le gusta mucho el derecho internacional, el señor embajador ha sido declarado persona no grata, lo cual involucra su salida del país. También el llamado a consulta de nuestro embajador, o sea, es una situación grave, no es tan simplista como lo quieren aparecer algunos, porque la señora se fugó. Y habrá que ver, y usted y yo sigamos las noticias que están pasando en Argentina, cómo están llamando al canciller, entre otras personas, porque parecería, no lo quiero aseverar, de que esto ha sido medio armado. Entre declaraciones de funcionarios, cancilleres, embajadores, difieren en el día en que salió.
Habrá ya que ver el tema de las investigaciones. Entonces, ese es un lado, y por otro lado, el expresidente poco más dice esto, una mentira más de lo que está acostumbrado. Entonces, los críticos ni siquiera se ponen de acuerdo pues, en el tema. El hecho cierto es que una persona que estaba sentenciada, que tenía algún tiempo en una sede diplomática, se fugó. Es decir, sigue estando al margen de la ley. Henry, muchas gracias por haber estado esta mañana en Fernando Aguayo en vivo a través de Radio Atalaya. Muy clara la entrevista, son momentos importantes en donde se requieren luces y, por supuesto, la receptividad adecuada en todos los sectores, en la ciudadanía también, sobre la compleja situación que está viviendo el país. Muchísimas gracias, Fernando, como siempre. Buenos días. Bien, amigos, ha sido el señor ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Tenemos que hacer una pausa comercial. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público.